Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Señor, dame gracia de nuevo, fuerza, unción, Señor, claridad en lo que tú has puesto primeramente en mi propio corazón, Señor. Ayúdame a entregar lo que tú me has hablado y que sea, Señor, alimento y comida para todos los que hoy estamos aquí, Señor. Tu gracia esté sobre nuestras vidas en esta hora, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: fuente de bendición. Así puse este mensaje. Y lo primero que quiero explicar es un poco el contexto de lo que acabamos de leer. Tenemos que recordar que Samuel fue uno de los grandes profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Fue uno de los grandes hombres que Dios usó para traer uno de los primeros avivamientos dentro del pueblo. El avivamiento siempre está dirigido primeramente y primariamente a la iglesia del Señor. A veces creemos que el avivamiento tiene que ver con quienes no conocen al Señor, pero no, el avivamiento parte por la iglesia, por los creyentes, por el pueblo de Dios. Es Dios el que aviva el corazón de los hombres, el fuego vuelve a arder con toda su fuerza, con toda su capacidad, y como consecuencia de ese avivamiento, el mensaje es compartido por todas partes. Se comienza entonces a producir un mover dentro de la iglesia que termina afectando a quienes no conocen al Señor. Pero el avivamiento primeramente es para el creyente. Amén. Para nosotros. Porque el avivamiento precisamente habla de eso, de volver a arder, de que el fuego vuelva a arder con toda su plenitud dentro del corazón de cada creyente. Por eso es primariamente para la iglesia. Y el profeta Samuel fue usado por Dios precisamente para que el corazón del pueblo se volviera nuevamente completamente a Dios. Veníamos de todo un periodo de los jueces, donde, como muy bien lo describe la Escritura, cada uno hacía lo que bien le parecía, y Dios levanta a este profeta llamado Samuel, y él hace volver el corazón del pueblo a Dios, y comienza todo un avivamiento, todo un mover que dura aproximadamente 40 años. Sí, eso es mucho tiempo. 40 años es prácticamente toda una generación que solo conocía a Dios y las bendiciones de Dios. Fueron años en que los filisteos, que son los grandes enemigos de Israel durante este tiempo histórico, no pudieron vencer a Israel. Y la gracia de Dios estuvo con su pueblo, porque el pueblo obedecía a la voz de Dios y seguía la instrucción de Dios a través de la vida del profeta Samuel. Siempre la intención de Dios fue tener una teocracia, es decir, que el pueblo fuera gobernado por Dios. Siempre esa fue la visión del Señor para su pueblo. Él ser su Dios, Él ser su rey y Él dirigir a su pueblo. ¿Me está siguiendo la historia? Fueron 40 años en que Israel no conoció derrota, en que Israel fue bendecido por Dios, prosperado por Dios, toda una generación. Puse aquí un ejemplo, Chile campeón puse. ¿Por qué Chile campeón? Porque hay una generación que nació
Y Chile ganaba y ganaba y ganaba y ganaba y fuimos campeones de América y ganábamos. Yo vengo de otra generación donde siempre perdíamos. Sí, esa era mi generación, los casi. Sí, siempre estábamos ahí a punto. Nuestro mayor hito para los colocolinos, perdónenme, sí, 1991, vamos a cumplir 100 años, ese es un paréntesis. Pero crecimos en una generación que no conocía aquello. Hay otra generación que nació y solo vio esta realidad que hoy es distinta. Están conociendo otra realidad. Y así fue con este pueblo. Por 40 años, toda una generación solo conocía a Dios y servía a Dios. Y cuando a veces, sí, estamos llenos del Señor, estamos en la plenitud de Dios, disfrutamos de las bendiciones de Dios, estamos en medio de un mover de Dios, nos acostumbramos tanto a esa realidad que dejamos de sorprendernos y maravillarnos del poder de Dios y de lo que Dios hace en medio nuestro. Y lo extraordinario, lo maravilloso de Dios, su gracia abundante, las conversiones, las sanidades, los testimonios, se vuelve algo tan habitual que ya no le damos mayor valor a aquello y nos vamos acostumbrando. Y lo santo se vuelve común. Yo siempre enseño, y usted me va a escuchar predicar acerca de esto, que la iglesia siempre está a una generación de morir. Siempre. Por eso no tenemos que acostumbrarnos a la gracia y a la unción del Espíritu Santo en medio nuestro. Tenemos que siempre tener este corazón expectante, hambriento y sorprendernos del mover de Dios. Porque cuando nos acostumbramos tanto a algo, comenzamos indudablemente a menospreciarlo. Dice que la mucha confianza sí es causa de menosprecio, la cotidianidad. Por eso no podemos dejar de sorprendernos de lo que el Señor hace en medio nuestro. El pueblo se acostumbró y se acostumbró tanto que llegaron a pensar que ya la figura de Dios no era relevante. Y van donde Samuel y le dicen, en el fondo, Samuel, estás demasiado viejo, tus hijos no son rectos, necesitamos un rey. Esa es la propuesta del pueblo. Sí, esa es la propuesta. Pero en el fondo, esta propuesta esconde una excusa. Y la excusa es, nosotros queremos un rey como todas las naciones. Queremos ser igual que las naciones, que aquellos que no tienen a Dios y no temen a Dios. Queremos ser igual que ellos. No queremos que Dios ya ahora nos gobierne, como ha sido hasta el día de hoy. Es una excusa, es un engaño. Parece una buena intención, pero en el fondo lo que ellos quieren es un rey tangible, alguien que puedan ver, alguien a quien puedan acudir, alguien que pueda portar el estandarte cuando se va a la batalla. Ya no querían ver solo a este rey, a este Dios invisible, querían ver algo tangible. Y la fe, sí, la fe va más allá de lo que solo puedo ver. Yo sirvo a Dios porque hay convicciones profundas en mi corazón. Más allá de lo inmediato, más allá de lo que hoy puedo ver, yo tengo una convicción profunda de quién es Dios para mí y quién es Dios sobre mi vida. El pueblo en el fondo quería algo que pudiera tocar, un rey físico. No querían ya servir a este Dios que no podían ver. Sutilmente su corazón se estaba desviando de lo espiritual a algo natural, a algo que pudieran manipular. Y mis amados, el justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos servir a Dios más allá de lo que mis ojos naturales de pronto pueden ver.
Quizás era cierto, Samuel era anciano, sus hijos no eran rectos, pero eso no era razón suficiente para que desecharan a Dios. Porque desechar a Samuel era desechar a Dios, porque Samuel era la voz de Dios para el pueblo. En el Antiguo Testamento el profeta de Dios era la voz de Dios para el pueblo. Hoy cada uno de nosotros, a través de la obra de Cristo, tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Pero en aquel momento el profeta era la voz de Dios para el pueblo. Desechar al profeta era desechar a Dios. Así lo enseña también en el Nuevo Testamento los apóstoles cuando le predican al pueblo. Sus padres, dicen, mataron a quienes Dios envió y no les quisieron escuchar. En el fondo estaban desechando al Señor. ¿Por qué pensar que Samuel ya no estaba capacitado para liderar al pueblo solo porque era anciano? Cuidado con aquello, ¿sí? El anciano, su fuerza es su sabiduría. Así lo enseña la palabra. No por el solo hecho de que alguien sea mayor significa que es desechable para el Señor. No cometamos aquel error, porque aún en los lomos de Samuel habían dos reyes que él iba a ungir: Saúl y David. Dios no había terminado con Samuel, aún tenía propósito que cumplir. Dentro de él habían dos reyes que tenía que ungir. Sus hijos no eran rectos, puede ser, pero estas dos realidades no justifican que yo me aleje del Señor. Que el pastor no sea como es antes, que el pastor no me trata como me trataba antes, que el hermano que yo era amigo ya no viene, que el hermano que me dirigía, me lideraba, ya no me saluda como antes. Entonces me alejo del Señor. Que veo que tal hermano, su conducta no es recta. Que me enteré que tal persona cometió tal situación, entonces me defraudé y me voy de la iglesia y abandono al Señor. Justifico mis decisiones por el actuar de otro. Mi relación es personal con el Señor. Mi vida espiritual, ¿sí? Yo daré cuenta al Señor de mi propia vida espiritual. ¿Cuánta gente deambula por ahí con esas historias? Es que salí lastimado de tal iglesia, de tal lugar, y puede ser cierto, pero eso no significa que Dios es el culpable de aquello. Entonces termino culpando a Dios de un error que cometió tal persona y termino justificando mi lejanía de Dios por el actuar de otra persona. No es válido. Eliezer, que es el papá, ¿sí?, de Samuel, fue y presentó su sacrificio. Todos los años iba y presentaba el sacrificio en el templo, a pesar de que los hijos de Elí eran corruptos y tomaban de lo sagrado. La corrupción de los hijos de Elí no tenía nada que ver con la adoración que Eliezer traía todos los años al templo. No puedo justificar lo que dejo de hacer por el actuar de otros. ¿Está conmigo? Si no, me distancio, me voy a la deriva. En el fondo, el peligro está en querer ser igual que los que no conocen al Señor. Y eso es demasiado peligroso para el creyente. Nuestra identidad está en el Señor, está en Cristo, está en Dios. Ahí está nuestra verdadera identidad. Si yo me quiero parecer a los que están afuera, voy a perder mi identidad. Voy a dejar de ser, sí, un verdadero creyente. Lo que hace atractiva a la iglesia es que es diferente al mundo, no igual al mundo. Porque la gente cuando llega a este lugar está buscando algo distinto, algo diferente, porque ya se cansó de lo que ofrece el mundo y necesita encontrarse con Dios. Si la iglesia se vuelve igual al mundo, no tiene razón de ser ni de existir. Lo que hace atractiva a la iglesia es que Dios está en medio y que nosotros vivimos por parámetros totalmente distintos a los que tiene el mundo. Y le tengo una noticia. Si usted es un verdadero creyente,
va a enfrentar oposición. Servir al Señor trae costos, porque yo vivo por otros parámetros. Tengo otra forma de ver, de pensar. El evangelio es contracultural, va contra la cultura del mundo. No va a favor de la corriente del mundo. Por lo tanto, lo que yo comparto, lo que yo hablo, son los principios escriturales y estos se contraponen a lo que habla el mundo. Por lo tanto, el mensaje es rechazado, pero yo no soy el rechazado, es Dios el que está siendo rechazado. Porque no es mi verdad, es la verdad de la palabra. Y qué drama terrible es cuando una nación se olvida del Señor y abandona los principios de Dios. Servir a Dios entonces traerá un costo. Y Dios habla con Samuel y le dice que no sufra, que no lo han dejado a él, sino que han dejado a Dios. Y uno puede decir, concluyendo este año, yo jamás he dejado a Dios, nunca me he alejado del Señor. Amén por eso. Pero existen formas sutiles en que podemos ir separándonos del Señor. ¿Cuándo me voy separando del Señor? Cuando dejo mi intimidad con Dios. Cuando dejo de orar, de estar con el Señor. Cuando ya no me cautiva estar a solas con el Señor. Ya no me llama la atención. Sé que el creyente pasa por diferentes periodos, pero esto es más profundo que solo un desánimo momentáneo. Ya esa intimidad que tenía con el Señor no provoca lo mismo en mi corazón. Y puedo estar en el templo, puedo servir, pero me voy distanciando del Señor. Y cuando distancio mi intimidad con Dios, lo segundo que hago, me separo del cuerpo de Cristo. Me ausento de la iglesia, ya no vengo, ya no estoy. Ya no me interesa venir ni estar presente como antes, que venía a todos los cultos a las 9, a las 12, los viernes, los martes. Iba a predicar al Almagro, tomaba el discipulado, hacía todas las cosas. Ya no me interesa, ya no tiene la misma fuerza, porque perdí mi intimidad. Y cuando pierdo intimidad, me separo del cuerpo de Cristo. Y cuando un creyente no está dentro del cuerpo de Cristo, ya no tiene intimidad, está en peligro. Porque es fácil que si cae, nadie pueda ayudarlo, socorrerlo, levantarlo. Por eso somos un cuerpo. Y comenzamos a llenar nuestra vida de otras ocupaciones, de otras prioridades. Otras cosas llenan nuestro tiempo, otras cosas comienzan a ocuparnos y ya el Señor no es lo primero. Entonces cuando a uno le preguntan, Dios es lo primero, como es el eslogan de esta iglesia, uno responde, sí, Dios es lo primero. Pero cuando uno empieza a ir más profundo, y ahí uno dice, sí, bueno, depende. ¿A qué se refiere con Dios es lo primero? No descuidemos nuestra intimidad con el Señor. No descuidemos los tiempos de estar juntos como hermanos. Son importantes, son fundamentales para crecer en la fe. Y no descuidemos nuestro tiempo de servicio y de entrega al Señor. Porque todo eso es lo que hace a un creyente, es lo que hace esta vida espiritual. No puedo tener una espiritualidad solo en mi cuarto, yo y el Señor y nadie más, y me pongo ahí prédicas y adoración y tengo a los mejores cantantes. Necesito lo colectivo, necesito estar con la iglesia, porque las armas que el Señor me dejó y nos dejó a todos los creyentes son la oración, y la oración habla de intimidad. Es el ayuno. Eso habla de enfoque. Cuando usted ayuna, su enfoque es Dios. Yo ahora no puedo ayunar, ahí estoy con mi azúcar. Me la están regulando. Pero uno puede abstenerse de otras cosas. Eso habla de enfoque. Ayuno es enfoque. Este tiempo lo voy a dejar para el Señor, para que Él me ponga ahí en el corazón lo que Él necesita trabajar conmigo,
para que Él responda a una necesidad que tengo. Intimidad es oración, ayuno es enfoque y adoración es colectiva. Cuando estamos juntos adoramos a Dios colectivamente. Porque una cosa es mi vida espiritual, como lo dije, mi intimidad con el Señor, y otra es lo que se provoca cuando todos comenzamos a adorar y orar juntos al Señor. Es totalmente diferente, es totalmente distinto. Yo lo he dicho otras veces, si algo extrañé en la pandemia era la adoración en la iglesia. Podíamos adorar, yo los veía en la cámara chiquitito a los hermanos, cada uno cantaba, pero era muy diferente a cuando estábamos juntos y comenzábamos a adorar al Señor. Se necesita esto colectivo, esta adoración colectiva. El culto, sí, habla de esto, de congregarnos. La iglesia no habla de una sola persona, habla de esta comunidad de fe que va creciendo y se va alimentando unos de otros. Por eso es importante. Entonces, cuando a mí me pregunten, Dios es mi Rey, es mi Señor, tengo que revisar mi lista. ¿Estoy teniendo intimidad con Dios? ¿Estoy viviendo esto colectivo de mi fe? ¿Está Dios siendo la prioridad en mis tiempos? ¿Dejo tiempos para servir al Señor? Entonces puedo decir, sí, con propiedad, Dios es el Rey de mi vida y no lo he cambiado por otra verdad. Me he refugiado en el Señor y en la verdad de su palabra. El pueblo quería un rey terrenal. Pasarían años, Dios levantaría al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo nuestro Señor. Dios tenía un plan mayor, por eso accede a esta situación. Habría un rey terrenal que les mostraría lo duro, lo difícil que es servir a los reyes terrenales, cómo se enseñorean de los pueblos, cómo los ponen bajo yugo. Hasta el día de hoy, los reyes modernos, los dictadores, bajo yugo y los someten. Pero hay un Rey celestial que no vino a someternos de ese modo, sino que vino a darnos verdadera libertad. Que su yugo es ligero y su carga no pesa sobre nosotros. Dios nos mostraría un mayor Rey. Hay una frase en el libro de Jeremías, y con esto quiero terminar, que dicen que me han dejado a mí fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Ninguno de nosotros, por más espiritual que sea, será en sí mismo, sí, una fuente de agua viva. Debemos de ir siempre a aquel que es la fuente verdadera, y ese es Cristo nuestro Señor. Él dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de aguas vivas. Es decir, que cada vez que yo necesito, debo de acudir a Cristo. Ese es el principio, porque Él es la fuente de toda bendición. Él es la fuente de agua viva. Este año está concluyendo. Yo no sé ahí cómo fue su año con Dios, con el Señor. Cómo fue su entrega, cómo fue su devoción al Señor. Lo que sí sé es que Jesús es fuente de toda bendición. Y que el tiempo en sí no tiene poder. Para nosotros es simbólico el cambio de año. Son oportunidades de pronto para evaluar situaciones, tiempos, vivencias, también para tomar decisiones. Son las decisiones las que nos acercan al propósito del Señor en nuestras vidas. No solo el oír, sino el caminar en la verdad de la palabra. Y este año que va a iniciar, inícialo tomado de la mano del Señor. No ponga otro rey ahí. No lo sustituya, no lo cambie. No, que el Señor sea el Rey de su vida.
y que Él sea fuente de toda bendición para usted, para su vida, para su familia. Que el Señor sea verdaderamente la prioridad de su vida. Amén. Puede ahí ponerse de pie.